Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Indicator Store. Y en el video de hoy vamos a rever el indicador ATR Barcolor. Este fue uno de mis primeros indicadores y como vamos a ver es una mejora del indicador Supertrend. Estos últimos días también tuve varias preguntas acerca de cómo optimizar los parámetros de este indicador, porque ahora este indicador también incluye una estrategia creada con Builder, la cual puede ser editada y le pueden agregar filtros o más condiciones. Como vimos en otros videos de cómo cómo automatizar cualquier indicador con Builder. Por eso este indicador incluye una estrategia creada con Builder que la podemos usar en el Strategy Analyzer. Para los que no saben, el Strategy Analyzer es parte de NinjaTrader. Viene incluso con la versión gratis y esta es la ventana. Nos permite optimizar, varios reportes nos permite hacer, pero el más importante es la optimización. ¿Y cuál es la diferencia? Primero de todo tenemos que seleccionar la estrategia correspondiente al indicador. Como dije, este indicador ahora incluye una estrategia. Si no la tienen, la pueden bajar del chatroom. Pueden contactar en el chatroom y vemos. Entonces van a la carpeta de Indicator Store. Esta es la estrategia. Y el principal objetivo de esta estrategia es optimizar parámetros. No fue pensada para automatizar, aunque sí puede ser usada para eso, pero no tiene, por ejemplo, parámetros de hora o maximum daily loss y ese tipo de cosas. Ahora, cuando hacemos un backtest, solamente obtenemos un resultado. Elegimos un instrumento, por ejemplo, el Standard Poor's, un marco de tiempo, por ejemplo 3 minutos, y un rango de fechas en la cual ejecutar esa prueba. Por ejemplo, podemos ir desde hoy 2 meses hacia atrás. Eh, para esta prueba vamos a hacer 24 horas, default 24/7 para el... Le damos clic en Run y obtenemos un solo resultado para esta combinación de parámetros. Como vemos, el resultado es malo para esta combinación. Ahora, esto no quiere decir que la estrategia no sirva. La idea es que con el optimizador podemos buscar cuál es la mejor combinación. Cuando elegimos optimización, cada uno de los parámetros se transforma en un rango en el cual podemos especificar desde dónde probar, hasta dónde probar y en intervalos de cuánto. Repito, el analizador de estrategias está incluido con NinjaTrader. O sea que podemos optimizar cualquier estrategia que tengamos. Y podemos encontrar cuáles son los mejores parámetros para el pasado, ¿no? Para el intervalo de fechas que le hemos puesto. Igualmente, cuando la estrategia tiene muchos parámetros, tenemos que tener una cierta idea de qué es lo que el indicador hace, para por lo menos saber entre qué rangos probar. Para el target y para el stop es sencillo, tenemos una idea más o menos para el marco de tiempo especificado cuáles son los target mínimos y máximos a los que podemos apuntar. En el incremento le podemos decir de a cuánto vaya probando, ¿no? Si de a 1, de a 2. Ahora después tenemos parámetros que si no conocemos la lógica, tal vez estamos probando valores que no tienen sentido. Por eso conviene tener idea qué es lo que hace la lógica. Así que vamos a hacer un repaso de los parámetros del indicador ATR Barcolor. Así podemos saber cómo optimizarlo. Como podemos ver, la principal diferencia entre el ATR Barcolor y el Supertrend, si comparamos los dos,
es que tenemos, además de tener una tendencia bajista y una tendencia alcista, también tenemos zonas neutras. El supertrend cambia directamente de alcista a bajista. Pero aún más, uno de los parámetros de este indicador de la TR Bar Color es la fuerza de pivot, este de aquí. La idea es que una vez que el mercado rompe una de las líneas de supertrend, luego crea un pivot y lo que exigimos para cambiar la tendencia es que el mercado rompa ese pivot. Y ese pivot tiene una fuerza que le definimos aquí. Si lo hacemos cero, o sea, no hay pivot, entonces lo que conseguimos es el supertrend. O sea que el ATR Bar Color puede funcionar, uno de los parámetros define si funciona como supertrend o como ATR Bar Color. Con dos velas obtendríamos esto. Ahí tenemos un pivot mucho más fuerte que tendríamos que romper. Esto está mostrando este pivot y así sucesivamente. Generalmente un valor de 2 a 8 velas es suficiente como para definir un pivot. Este sería el pivot que habría que romper para que el mercado pase a alcista. Ahora veamos el resto de parámetros. Prácticamente son los mismos que los de supertrend. Este indicador y el supertrend usa el ATR para definir la distancia a la que va puesta la línea de tendencia o el supertrend. La distancia entre el precio y esta línea es proporcional al ATR. Y como sabemos, el ATR es proporcional a la volatilidad. El ATR es un indicador que lo podemos agregar como para tener idea qué es lo que indica. Se lo ponemos ahí abajo, así vemos. Este tiene un solo parámetro, el periodo, y como vemos, cuando el mercado se está moviendo, la volatilidad es más alta. Cuando las velas tienen muy poco rango, muy poco tamaño, entonces la volatilidad es baja. Cuanto más grande es el ATR, más grande la volatilidad, más grandes son las velas, de high hasta el low, ¿no? Entre el low y el high, esa distancia es el rango. Y el ATR es el promedio de ese rango en las últimas n velas. Ahora, con esta distancia la multiplicamos por un multiplicador, otro parámetro más, y ese parámetro está acá. Y eso define qué tan lejos está la línea con respecto al movimiento del precio. Entonces, el ATR, que tiene un solo parámetro, es el número de velas hacia atrás. Entonces se le calcula el rango de las últimas n velas y se saca el promedio. El average true range es el promedio el rango de las últimas n velas. Si es 14, estamos agarrando 14 velas hacia atrás, sumamos el rango de todos, lo dividimos por 14 y eso nos da el tamaño promedio de vela, o el average true range. Lo multiplicamos por el multiplicador y luego nos da la distancia a la cual se pone el supertrend. Eso quiere decir que si nosotros cambiamos el multiplicador, si lo hacemos más pequeño, la línea va más cerca del precio. Cuanto más cerca está, más fácil es que el precio la cruce y que cambie la tendencia. Si la hacemos más grande, entonces está más lejos, va a ser más difícil que el precio la toque y que cambie de tendencia. Entonces, esos son los principales parámetros. El largo del ATR usualmente no se cambia, generalmente yo lo dejo en 14, igual puede ser un parámetro a optimizar. Si sacáramos el ATR de las últimas 4 velas, esto se hace más ruidoso.
Es más rápido, pero más ruidoso. Obtenemos el resultado del incremento en el tamaño de las velas mucho más rápido, pero también el resultado es más ruidoso. Yo sugiero dejarlo para lo último, no es el primer parámetro este a optimizar. Generalmente entre 8 a 14 es un número que funciona bien. Pero lo más importante a optimizar primero de todo, además del objetivo y el stop, es el multiplicador. Si queremos optimizar, podríamos dejar al principio este parámetro por defecto y enfocarnos en el target, en el stop y en el multiplicador. Ahora, una vez que multiplicamos al ATR por el multiplicador, sabemos que ponemos a esta línea a cierta distancia del precio. Pero, ¿qué lugar del precio? Hay varias opciones. Y ahí viene otro de los parámetros, tanto de Supertrend como del ATR Bar Color. El más usado, o de los primeros que se definieron, es el High and Low. Eso quiere decir que esta distancia es desde el low de la vela y la distancia, por más que dé menor, el supertrend nunca va hacia arriba. Si tenemos tendencia bajista y cuando multiplicamos el ATR por el multiplicador nos da una distancia mayor, dejamos el supertrend donde está. Solamente se achica la distancia. Se achica, se va cortando hasta que finalmente corta el precio. Así es como funciona. Entonces, esto lo que usa es el low de la vela. Si miramos a la línea blue, a la línea azul, estamos mirando el high de las velas. Para la tendencia bajista, la línea roja, estamos mirando al low de las velas. Otro método sería mirar al close en vez del high y el low. En este caso estaríamos mirando el close tanto para bajistas como alcistas. Podemos obtener cosas como esta, donde el mercado cruza debajo, pero en realidad no lo cruza porque el close sigue estando del lado de arriba. Lo único que llegó a pasar hacia abajo del supertrend es el low de la vela. Y la distancia se mide desde el close de cada vela. Del close de cada una de las velas. Si la distancia me da menor, muevo el supertrend. Si la distancia me da mayor, lo dejo donde está. La diferencia es muy sutil, no hay mucha diferencia, es una cuestión de probar. Pero hay otro parámetro más que es el suavizado. Pero no se puede suavizar si estamos usando el close o estamos usando el high y el low, eso no se puede suavizar. Pero como tenemos otras opciones, por ejemplo una media, en ese caso el suavizado es el promedio de esa media. Por ejemplo, si usamos 14, ¿no? Para arrancar con el mismo parámetro del ATR. Ahí tenemos una media de 14 y ahora usamos eso como referencia, usamos la media. Medimos desde la media hasta el supertrend y si la distancia se agranda, lo dejamos donde está. La línea azul nunca baja, siempre va subiendo. Para hacia el otro lado, la línea roja también se mide desde la media, iría bajando en función al ATR multiplicado por el multiplicador. Si el resultado nos da que sube, no subimos la línea, la dejamos donde está. Siempre la vamos bajando. Ahora, lo que sabemos es que dependiendo del tipo de línea que elegimos, si elegimos close
o high and low. Y también tenemos median. Median es el valor promedio entre el high y el low. No hay mucha diferencia entre usar eso, el close o el high and low. Eh, es casi igual. Pero la opción está. Entonces, estos tres valores no tienen suavizado porque no son promedios. Pero si seleccionamos alguno de los promedios conocidos, por ejemplo un HMA, entonces ahí sí precisamos el parámetro smooth. HMA, por ejemplo, es uno de los promedios más rápidos que hay. Y entonces ahora podemos suavizar. El valor por defecto es 3, que es prácticamente lo mismo que no suavizar nada. Agarramos los últimos tres valores y los promediamos con alguna de las fórmulas de promedio. Pero si agarramos 10 velas, ahí ya vemos que se suaviza un poco más. Y podríamos, bueno, usar valores más exagerados como para ver qué es lo que está haciendo. Aunque no tiene mucho sentido un suavizado tan grande, ¿no? Ahora ya vemos más o menos cuáles son los parámetros que tenemos para optimizar. Ahora, si fuéramos a optimizar, yo empezaría por high and low, así no precisamos modificar este parámetro, porque no se usa. Y entonces lo único que tenemos para optimizar, no toquemos al largo del ATR, lo dejamos en 14, y nos enfocamos en el multiplicador y además la fuerza de pivot. Cuanto la fuerza de pivot es más grande, más difícil es cambiar de tendencia bajista a alcista, porque más fuerte es el pivot al que tenemos que romper. Acá, por ejemplo, cuando el precio va para arriba, crea un pivot. Tenemos también una salida opcional, porque si acá estamos en ventas y pasamos a modo neutro, podemos hacer que esto dibuje una señal de salida. Esa salida es opcional. Ahí tenemos el pivot con una fuerza, en este caso, de 10. Pero si la hacemos más ajustada, bajamos la fuerza de pivot, por ejemplo a 5, ahí vemos que esta línea va mostrando el mayor máximo hecho en las últimas 5 velas ahora. Y ese es el pivot que hay que romper. Y sigue yendo hacia abajo a medida que el precio se va moviendo. Entonces, dependiendo del tamaño de la fuerza de pivot, podemos tener más o menos trace de reversación, trace reversal. El caso peor sería el supertrend, donde al mínimo toque de las líneas supertrend tendríamos un cambio de tendencia. Aquí tenemos con una vela, hay que romper el pivot de una vela y así todo no llega a pasar a tendencia alcista, porque precisamos una vela que tenga el close por encima de ese pivot. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para optimizar? El target, el stop, el multiplicador, cuanto más pequeño es el multiplicador, más señales tenemos. Algo para tener en cuenta. También cuáles son los valores lógicos, porque no vamos a usar 1 o 2, tal vez algo entre 2 y 3. Yo sugiero verlo en el gráfico, cuáles son los valores lógicos para no probar valores que no tienen sentido en el chart. Acá podríamos, por ejemplo, si miramos entre 1, que prácticamente no tiene sentido, si lo hacemos con un multiplicador de 2, es muy rápido, pero podríamos empezar de aquí en adelante, de entre 2 y 10. 10 es mucho, por ejemplo, prácticamente ni cambia. Sería algo tipo swing trading, con muy pocas señales por día. Podríamos probarlo, pero para empezar, en este caso podríamos probar los valores lógicos entre 2 y 5. Entonces ahora ya tenemos una idea de qué es lo que queremos, cuáles son los valores lógicos para probar. Así que en este caso sería el Standard & Poor's en 3 minutos. Podríamos arrancar probando
eh, agosto, septiembre y sugiero incluir las comisiones porque hay veces tenemos muchas soluciones posibles y hay veces una solución con muchos trades tiene más comisión, se le resta el profit, entonces conviene tenerla en cuenta para que solo el sistema ordene los mejores resultados incluyendo comisiones. Así nos va eliminando solo a las que tienen muchos trades. Con respecto al target, usando este instrumento en 3 minutos, tendríamos que tener una idea de cuáles son los valores lógicos a usar. Si ponemos una regla, un ruler, por ejemplo, si ahí pusiéramos una compra, una venta, ¿no? Más o menos este tamaño son 20 ticks. O sea que 10 ticks es prácticamente nada en este movimiento. Y además, no sugiero poner algo menor a 10 por el error que involucra. Porque si vemos en este ejemplo, el error que podemos tener en cualquier trade, nunca vamos a tener, en la realidad, nunca vamos a tener exactamente los mismos resultados porque los fields no van a ser exactamente en el mismo lugar. O sea que podemos llegar a estimar un error tal vez de un tick en la entrada, un tick en la salida, tanto sea por slippage, por delay, por algún error. El problema es que si tenemos un tick de error o de diferencia a la entrada y otro tick a la salida, ya son 2 ticks. Entonces yo sugiero no le apuntemos a un objetivo de 4 ticks porque el error es casi el 50% de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo diría que 10 sería el mínimo, al menos estadísticamente hablando, eh, cosa que 2 ticks de error no impliquen mucho. O sea que 10, según mi punto de vista, sería lo mínimo que yo podría probar. Podríamos probar entre 10 y 100. 100 en este caso tal vez sea mucho. Pero bueno, probemos entre 10 y 100 para las dos cosas. Para el target y para el stop. Ahí estamos probando 91 combinaciones de target multiplicado por 91 combinaciones de stop. Si le damos clic a Run nos muestra el total de combinaciones. Son 8000 y pico combinaciones. Son 8000 backtests. Y estamos haciendo un backtest para cada una de todas las combinaciones. Por eso toma tiempo. Igual podemos minimizar ese tiempo con el incremento. Porque a veces un target de 50 o 51, mucha diferencia no hay. Igual es algo que lo podemos ajustar después, pero para el primer reporte podríamos ir en pasos de 2. Cosa que probemos 10, 12, 14. Eso ya divide toda la cantidad de combinaciones por 2. Y si hacemos lo mismo para el stop, de vuelta tenemos la mitad de la mitad. Ahora ya esto nos daría un total de combinaciones de 2000. O sea, ya es un gran cambio. Pero estos no son todos los parámetros. Como dijimos, 100 es mucho, vamos a llevarlo a 50. Y ya con eso lo volvemos a bajar todo a la mitad. Después vemos que si nos queda margen, subimos los parámetros. Pero ahí ya son 400 backtests. Eso quiere decir que nos da lugar para probar otras variables. Precisamos, como vimos, el largo de la TR dijimos al principio no tocarlo. Para el tipo de línea arrancamos por lo más fácil, el que no usa suavizado. Así que podríamos elegir Close o High and Low, cualquiera de estos. Si ponemos Close, acá podemos hacer clic en varios y entonces los va a probar todos uno por uno. Pero no tiene sentido probar cosas que usan suavizado con cosas que no usan suavizado.
Así que como en este caso no vamos a usar el suavizado, vamos a elegir algo que no sea un promedio. Por ejemplo, no, el HMA no, y probemos el High and Low. Entonces es un solo tipo de línea. Para el multiplicador sí vimos que es muy importante. Y también vimos que entre 1 y 2 tal vez no tenga sentido porque son muchas señales y muy erráticas. Y podríamos probar algo entre 2 y 5. Además, esto es un número decimal, porque esta distancia se multiplica por un número que no tiene por qué ser un número entero. No es o 2 o 3, puede ser 2,1, 2,2. Así que, entonces, para el multiplicador podríamos probar entre 2 y 5. Pero no en intervalos de 1. Podríamos ir de a medias, ¿no? De a 0,5. Después podríamos, en un segundo proceso, podríamos mejorarlo un poco. El suavizador no lo precisamos, así que no lo optimizamos. Para la fuerza de pivot, podemos probar entre 0, que sería un supertren, tal vez no tenga mucho sentido, o entre de 1 a 5. Así probamos, excluimos al supertren de esto. No vamos a usar las condiciones de salida. Entonces probamos 40 target diferentes, 40 stop diferentes, solamente un tipo de línea, el high and low, y los multiplicadores entre 2 y 5, pero en intervalos de 0,5. El suavizador no se usa, porque esto no usa suavizado. Y la fuerza de pivot de entre 1 y 5. Todo esto son cuántas combinaciones. Acá tengo por defecto el Maximum Profit Factor, pero yo sugiero no usar o uno o el otro, usar los dos. El Maximum Net Profit, máxima ganancia, y también el Maximum Profit Factor. Los resultados son distintos y ni uno es mejor que el otro. Cuando optimizamos, acá vemos la cantidad total que tenemos de backtests. Son 15.000 backtests. Si quisiéramos usar el modo genético, yo sugiero usar el modo genético cuando el tiempo de cálculo es demasiado. Podríamos aumentar los incrementos para que esta cantidad de backtests sea menor. O si no, podemos usar, para evitar esperar 15-20 minutos, podemos usar el modo genético. En este modo lo que hace el backtest es probar todas las combinaciones, una por una. Y a veces eso toma demasiado tiempo. En el método genético, en cambio, este de acá, tendríamos que ir al optimizador. Vamos a cancelar esto, ya sabemos que son 15.000 combinaciones. Si acá elegimos genético, dentro de las propiedades del genético hay dos parámetros que definen lo principal. No voy a explicar todos los parámetros, solamente los dos principales. El tamaño de la generación y la cantidad de generaciones. Del total número de combinaciones que vimos, que eran unas 15.000, acá le decimos cuántas queremos que tome al principio. Por ejemplo, 100 combinaciones aleatorias de las 15.000 que vimos. Va a ser solamente 100 backtests, pero luego, cerca de los mejores resultados, podemos repetir el proceso, por ejemplo, 10 veces más. Entonces lo que hace es hacer 100 backtests y luego repetir el proceso 10 veces. Otros 100 backtests y otros 100 backtests, pero siempre cerca de los lugares en los que dio mejores resultados. ¿Cuántas combinaciones son en total? 15 multiplicado por 100 son 1500.
Mi sugerencia es, cuando usan el método genético, que este número de posibilidades nunca sea menor a este valor, a 1000, ni tampoco menor al 1% del total de combinaciones. Por ejemplo, en 15.000 combinaciones nos haría falta solo 150. El 1% de 15.000 es 150. Bueno, no, sugiero no bajarlo de 1000. 1000 combinaciones. Entonces, como vimos, el 1% sería solamente unos 150. Con 1000 estamos bien. No, nunca como dije, nunca tomaría menos de 1000. Si tenemos tiempo o una computadora más rápida, podríamos probar incrementar esto. Pero sugiero nunca bajarlo de 1000 para obtener valores más significativos. Y ahí podemos ver que aún con una computadora no tan rápida como esta, podemos tener un resultado en 1 o 2 minutos. Luego de una pausa, vemos ahora el primer resultado que obtenemos del primer reporte, probando prácticamente todo. El profit factor es, la verdad, bajo. Sabemos que mayor a 1 quiere decir que da ganancia, pero se sugiere que este valor sea mayor a 0.4 por un tema de robustez del sistema. Porque siempre hay errores, nunca vamos a obtener lo mismo que nos da el reporte. El número de trades también es un número importante, porque es el número de muestras del reporte estadístico. Y la verdad que un reporte estadístico no puede tener mucha validez si tiene solamente 10 muestras o 5 muestras. Sugiero más de 100 muestras. Cuanto más muestras tenemos mejor, pero siempre evitando tener demasiadas muestras, porque no sé, si tenemos 10.000 muestras, son 10.000 trades y eso va a impactar en las comisiones. Pero, o sea, apuntémosle a tener por lo menos más de 100 muestras. Acá vemos que tenemos suficiente cantidad de trades. Y si miramos al análisis, lo que queremos es que la curva de crecimiento sea lineal y ascendente. Lo menos posible, lo menos ruidosa posible, como lo que tenemos acá, ¿no? Cada una de estas soluciones, vemos que tenemos 10 soluciones. Tenemos 10 porque este es uno de los parámetros que tenemos acá. Muestra los 10 mejores resultados ordenados por net profit, del total de 1000 resultados que tiene Ninja, porque le pedimos que haga 1000 backtests. Ordenado por ganancia, obtendríamos algo distinto que lo que obtendríamos por profit factor. Los resultados los vemos en paréntesis de cada solución. Lo que está entre paréntesis es lo que eligió, lo que dio por resultado cada uno de estos reportes. Si cambiamos de renglón, es una solución distinta que tiene distintos parámetros a la derecha. Estos parámetros son distintos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este primer reporte que sacamos? Generalmente cuando vemos un resultado que se acerca a los extremos, quiere decir que existe una posibilidad, hay potencial de que aumentando ese rango obtengamos mejores resultados. O sea que podríamos incrementar este límite superior y ver qué pasa. Por ejemplo, si vamos a 70, podríamos cambiar el multiplicador, está en 3.5, está justamente en el medio, no hay problema, no está limitado. Para la fuerza de swing está en 1, que es prácticamente el mínimo. Por ahora incrementemos el target nada más. Voy a poner en pausa y vemos
el resultado. Aquí estamos luego de la pausa, casi terminando. Y bueno, ahora la curva tiene mejor forma para los últimos días. No es siempre lineal, pero los últimos días es lineal y ascendente. Generalmente nos tenemos que enfocar a lo que pasó en los últimos días, porque eso es lo que suponemos que va a pasar en los próximos días. El Profit Factor es bajo, porque está teniendo en cuenta todo el intervalo. Pero si estuviésemos tomando solamente los últimos días en el que el reporte funcionó, posiblemente sea mejor. ¿Cómo podemos mejorar esto? Generalmente, si en vez de mirar la mejor ganancia, lo ordenamos por el Profit Factor, vamos a darle otra corrida. No cambiamos ningún parámetro. Y esta solución tiene mejor resultado para los últimos días. En los últimos días. La curva es ascendente con mayor pendiente, pero menos estabilidad en el tiempo. Si miramos otras soluciones, si tuviera que elegir, me preferiría esta, ¿no? De todas las que vimos. Estaría bueno tener una ventana temporal, o sea que esto es operando las 24 horas. Hay un reporte, acá si vamos a hora del día y aquí ordenamos por entrada, hora de entrada, esto nos dice cuál sería el resultado si operamos entre las 9 y la 1. Entonces, no siempre nos da un perfil horario así como este, ¿no? A veces es más errático, pero cuando tenemos algo así, quiere decir que nos podemos enfocar en ese horario y los resultados van a ser mucho mejores. Entre operando en este intervalo, obviamente el profit factor va a ser mejor. Pero ahora yo también sugiero mirar marcos de tiempo más lentos o más rápidos. Porque a veces cuando el marco de tiempo es más rápido que lo que soporta un setup, nos da valores más erráticos. ¿Qué pasa si cambiamos esto? En vez de high y low, lo pasamos a HMA. Ahora tenemos que usar el suavizado. Si arrancamos con 14, que es lo mismo que tiene el ATR, y el multiplicador lo hacemos más pequeño, por ejemplo 2 parece ser demasiado, tal vez 3. Sí, ahí parece estar mejor. Ahora así tenemos una idea de qué es lo que podemos intentar usando HMA suavizado, un suavizado por HMA, tanto para el período, ahí sería con 14, 50, tal vez sea mucho, y algo rápido, un 8, no está tan mal. O sea que podríamos probar entre 8 y 50. Con 50 tenemos más retraso, tarda más en hacer una reversación. Para el multiplicador, entre 2, que es lo más rápido que se me puede ocurrir, y 4,
tal vez 5, un poquito más, de entre 2 y 5. Entonces, vamos a repetir todo el proceso usando HMA. Así que destildamos esto, tildamos el HMA. Podemos seleccionar varios promedios. Lo que pasa es que no todos los promedios tienen periodos parecidos. En el HMA, que es rápido, tal vez el rango sea distinto, que yo prefiero probar uno por uno. Así que probaríamos el HMA y para el suavizado habíamos dicho entre 8 y 50. Y podríamos ir de intervalos de 2. Para la fuerza de pivote entre 1 y 5. Y para el multiplicador de 2 a 5. En intervalos de medio punto. Vamos a probar eso. Vamos a hacer una pausa. Y continuamos ahora después de la pausa. Y ahí ya van mejorando los resultados. Vemos que en el time profile también tenemos un horario de operación. También tenemos el día de la semana. Vemos que el miércoles había que evitarlo. O sea que si evitamos operar los miércoles y también trabajamos de 9 en el horario que vimos, vamos a mejorar mucho más los resultados. La curva de crecimiento está bastante bien. Igual tenemos un drawdown. Esta es la pérdida que tenemos que tener en cuenta para saber la cuenta que vamos a usar. Estamos usando un 70 para el objetivo, estamos en el límite. Para el stop 34, el multiplicador está en 4, el máximo es 5, o sea que está bien. Para el suavizado está usando 20, que está bien en el medio. Para la fuerza de pivot sigue eligiendo 1. ¿Qué pasa si esto lo hacemos más lento? Si vemos que funciona bien, tendremos que repetir todo lo que hicimos antes, también para 5 minutos. Y ahí ya va mucho mejor. Al ser más lento, el movimiento es más suavizado, entonces tenemos resultados mejores. Tendríamos que también repetir todo esto para las pruebas que hicimos antes. Vemos que el target está bien, en medio del rango, lo mismo para el stop, en medio del rango, el multiplicador está en 5, es el límite. Podríamos probar incrementar ese número. El suavizado está en 26, en el medio del rango. Y ahora para la fuerza de pivot, ahora está eligiendo 4 pivots. 4 velas, un pivot de 4 velas. Veamos si hay me gusta que no tenga drawdown, o que se haya minimizado ese drawdown que había en este lugar. Si la hora del día nos muestra también un buen horario en el que operar, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Este horario es del de su computadora, es lo que usa, es el horario de Ninja. Así que cuando ustedes sacan el reporte les va a dar el horario de su computadora. Como para tener una idea, en mi computadora Day Session empieza acá. O sea que acá está operando el premercado y una parte del Day Session. No todo. El mercado cierra acá, en mi horario local. Este número
está bien, es mayor 1.4 y puede mejorar muchísimo si operamos dentro de este intervalo horario. Podríamos, podríamos pensar que incrementando el tiempo se va a suavizar más, pero también vamos a precisar mayores targets y stops. O sea, yo sugiero arrancar por los intervalos de tiempo más rápidos y luego ir incrementando, suavizando el intervalo de tiempo hasta que obtengamos algo que sirva. Si vemos por día de la semana, mucho mejor. Vemos que todos los días funcionan. Ahora, una pregunta. Podemos perder un montón de tiempo eh, eh, con reportes. Ahora, una vez que tenemos una solución, ¿cómo, cómo puedo automatizar esta solución que encontré? Tenemos dos opciones. Si no tenemos markers, yo sugiero usar markers, pero si no tienen markers, podemos usar la estrategia que viene con el indicador. No tiene todo lo que tiene marker como límites diarios o horarios de operación, pero podemos poner aquí los parámetros que vemos acá entre paréntesis, se los ponemos acá y la estrategia va a ser lo mismo que está configurado en el reporte. Acá este sería el largo del ATR. Yo usualmente nunca lo optimizo eso, pero con el tiempo suficiente podríamos optimizar todos los parámetros que querramos. Para el suavizado acá estoy usando 25. Para la fuerza de pivot estamos usando 4. Y no estamos usando la señal de salida. Esa es otra opción, que el sistema funciona distinto usando la opción de salida. Luego le hacemos clic en Enable y como vemos dibuja las líneas. Podemos remover el indicador original. Y ese es el indicador que aplica la estrategia con los parámetros que le hemos configurado. Ahí muestra las entradas y si le habilitamos el Plot Executions, vamos a Data Series y acá le ponemos Text and Marker, también nos tendría que mostrar las entradas históricas, que son calculadas. Las calcula igual que como las calcula el Strategy Analyzer. Pero de aquí en adelante también ejecutaría señales en tiempo real. Aquí también aparece la estrategia en el Control Center desde donde la podemos habilitar y deshabilitar. Igual si tienen markers yo no sugiero hacer eso porque con markers tenemos más control. Podemos agregarle filtros, elegir un ATM con varios objetivos, trailing stops, mover las órdenes, decidir si queremos o no tomar la siguiente compra o venta. Si tienen markers, lo único que precisamos es trasladar esto a markers. Vamos a arrancar empezando el indicador con los mismos parámetros, obviamente. Los parámetros son HMA 14, el multiplicador es 5, el suavizado es 26 y la fuerza de pivot es 4. Eso sería todo. Queremos pintar las entradas. Puedo o no pintar las salidas, porque después le podemos decir a Marker si las va a usar o no. Estas son las señales de salida. Y ahora puedo automatizar estas señales. Este indicador dibuja flechas cuando hay una entrada o cuadrados cuando hay una salida, si es que la queremos usar. Y podemos automatizar con
con el formato antiguo de detectar objetos y automatizarlos. Agregamos markers y le decimos que detecte flechas hacia arriba de color azul, flechas hacia abajo de color rojo, y si quisiéramos automatizar también las salidas, acá le diríamos que detecte, estos no son dots, son squares, cuadrados, y el color, no creo que no es, creo que esto no es amarillo. Si le dan doble clic pueden ver el color del objeto, es goldenrod, así que configurando eso en markers le decimos que detecte ahí, un cuadrado goldenrod, cierra compras y también cierre ventas. Este es el método antiguo, el que usaba Ninja 7, el de detectar objetos. Y ahí podemos habilitar o deshabilitar las salidas. La salida está configurada, pero nosotros le podemos decir si queremos usarla o no. Ahí, yo ahora solamente preciso habilitar el Chart Trader, seleccionar un ATM. Ahora, ¿cuál ATM? Y yo acá tengo los resultados de target y stop optimizados. Así que puedo crear un ATM. Si es que no tengo uno que ya se le parezca, puedo crear uno nuevo. Yo cada vez que hago una optimización creo una combinación, un par de target y stops acordes. Pero puedo crear uno nuevo, le pongo el stop, le pongo el target y esto lo grabo como template. Le podríamos agregar un trailing stop, un auto break even, eso es opcional. Le ponemos save as a template y le ponemos algún nombre que nos permita saber qué es lo que hace la ATM. En este caso sería un contrato de 66 contra 38. Ahora ahí tengo el ATM seleccionado en Chart Trader. Hago clic acá para que Markers lo use. Luego selecciono la cuenta en la que quiero operar y le hago clic acá en el menú para que Markers use esa cuenta. Lo paso a automático, habilito compras, habilito ventas y ya está listo para operar. Cuando detecte una flecha, entra compra, podemos ver las órdenes, podemos cerrar la posición, mover las órdenes. Si no quiero tomar la siguiente venta, puedo deshabilitar el botón. Si no quiero tomar ninguna señal, por ahora puedo deshabilitar los dos botones. Este es el método antiguo que funciona bastante bien, pero si estamos haciendo un playback, por ejemplo, a alta velocidad, o el mercado se mueve tan rápido que se dibujan muchas velas por segundo, tal vez algunas de las flechas o objetos no sean detectados en tiempo suficiente para ser ejecutados. ¿Cómo podemos solucionar ese tema? Markers para Ninja 8 tiene Fast Signals. Para usar Fast Signals, lo que hacemos es, vamos a empezar desde cero y explico el método de Fast Signals. ¿Cómo automatizar esto? Usando markers, pero en modo Fast Signals. Entonces, el indicador tiene varios plots. Si miramos aquí la TR bar color, abajo de todo vemos todos los plots que tiene. Uno es la línea, la línea de supertrend ascendente, la que es de bajada, los pivots, y estas son señales. Esto es lo que tengo que copiar. Está en transparente porque no quiero que se vea en pantalla, pero está donde están las flechas, los arrows. Yo puedo copiar eso como una fast signal. Vamos a mostrar dónde están. Le cambiamos el color nada más que para que se vean. Ahí que se vea como un punto bien grande. Y ahí vemos, eso es un plot que antes estaba en transparente. Pero lo podemos dejar en transparente. La idea es saber que están ahí.
Y como sabemos que están ahí, ahora los podemos copiar. Lo podemos copiar como una fast signal. También tenemos las señales de salida como otro plot. Abajo de todo también se ve que está el trend, que eso nos indica la tendencia, positivo, neutro o negativo, en caso que lo querramos usar como filtro. Pero ahora entonces podemos agregar un marker copy, donde lo que hacemos es copiar al indicador y vamos a copiar las señales de compra. Le pongo de nombre go long o lo que quieran. Acá le seleccionamos que no quiero copiar una línea, es una fast signal, es una señal. Y en input series, ahí ponemos el indicador con todos los parámetros que encontramos. Entonces vamos a indicadores, dentro de la solapa de Indicator Store, ATR Bar Color, y acá ponemos todos los parámetros. Este lo dejamos, HMA, el multiplicador es 5. El suavizado 26, la fuerza del pivot es 4 y el plot que quiero copiar, acá están todos los plots, no quiero copiar las líneas de Supertrend, lo que quiero copiar es la señal, es el ATRBC up, esta es la señal de compra, este es el de salida, vamos a copiar el up. Y eso sería todo. Y además tenemos que copiar esto a vela cerrada, porque si el indicador funciona a vela cerrada, tenemos que copiar a vela cerrada. Y ahora la copia va a poner un dot donde está la señal. Casi ni se ve ahí. Ahí se alcanza a ver una, vamos a cambiarle el tamaño. También pueden verlo con el botón medio del mouse cuando hay una señal. Ahí se ve que hay una. Pero le podemos cambiar el tamaño, así es más visible. Yo generalmente quiero verificar si lo que estoy copiando es correcto. Así que por empezar hagamos el copy más grande. Por ejemplo 5, ahí se alcanza a ver que hay una señal. Ahora, capaz que estoy haciendo un error, capaz que me equivoqué en alguno de los parámetros de la ATR Bar Color. Entonces, nada más que por razones visuales y de confirmación, yo sugiero poner el indicador original. Así vemos qué es lo que está haciendo, dónde están las líneas de Supertrend, dónde están las señales. Le ponemos los mismos parámetros, todo igual. Repito, esto solo por razones visuales, no es necesario para automatizar. Para automatizar con el copy alcanza. Pero así por lo menos puedo ver dónde está la línea de Supertrend y dónde están las flechas. Ahora tiene más sentido de que ahí haya una señal de compra porque puedo ver dónde se acaba la línea roja. Ahora, ahora preciso copiar las ventas. Tendría que tener un plot. Puedo seleccionar uno que ya está puesto, por ejemplo selecciono el punto azul, lo copio, botón derecho copiar y luego botón derecho pegar. Y ahora tengo dos copies con la misma fast signal, con el mismo plot. Están copiando el mismo plot y los dos tienen el mismo nombre, el mismo fast signal name. Este es uno y este es otro. Vamos a moverlo para abajo. Ahí tengo, los dos son iguales, los dos se llaman go long y los dos están copiando al mismo indicador, al mismo plot. Los parámetros ya están puestos, que eso es lo bueno, no tengo que volver a escribir todo de vuelta. Así que acá esto lo puedo pasar a go short. El plot es otro, así que puedo editarlo. Los parámetros ya están puestos, solo tengo que cambiar el plot al que quiero copiar. Esto sería ATRBC down. Es la señal de venta. Y también a esto le puedo cambiar el color. Así visualmente puedo ver si coincide con la flecha que pintó el indicador original. Y ahí vemos acá el copy y el arrow. El arrow es del indicador, el copy es la copia de ese indicador.
Si ahora el ATR Bar Color lo quito, va a funcionar sin ningún problema, porque lo que hace Markers es automatizar las señales, los fast signals que están copiados. No es necesario que el ATR Bar Color esté puesto para que funcione. Ahora agrego Markers y le digo que no mire objetos, que mire fast signals. Y los nombres de las fast signals tienen que coincidir con los que acabo de copiar, go long y go short, porque eso es lo que le puse acá. Los dos son go long, go short y aparte en modo fast signal están copiados. Esto es opcional, no hace falta que esté puesto, pero viene bien para ver que los copies están en el mismo lugar que las señales del indicador. Elegimos un ATM, acá seleccionamos la cuenta, habilitamos compras y ventas y lo pasamos a automático. Y ahora lo que vemos acá que las compras están mirando a una fast signal, go long, y las ventas a go short. Exactamente igual que antes, pero en modo fast signal. Esto puede ser usado con el playback a velocidad máxima y va a funcionar sin problema. Finalmente, si queremos copiar las salidas también, porque también queremos usar el exit, podemos hacer un copy and paste, copiamos el punto rojo, lo pegamos y hacemos lo mismo que hicimos antes. A este último copy, ahora tengo 3 copies, dos de ellos están duplicados. Debe ser este de acá abajo, que es una copia del de ventas. Así que a este vamos a llamarlo exit all, porque es la misma señal para cerrar compras que ventas. Y el plot es este de acá, que también es un solo plot para cerrar tanto compras como ventas. Y vamos a hacerlo de color distinto. Por ejemplo, gold. No importa el color, esto es solamente visual. No hace falta que sea golden roll como era el indicador original. Tampoco es necesario que sea el mismo tipo de objeto. Es un punto ahora. Y ahí tenemos las señales de salidas copiadas. Si quiero hacer que Markers use esas fast signals, lo configuro. Voy a Markers, acá, y habilito las salidas. Que ahora me pregunta por los nombres de las fast signals. Que es el nombre que yo usé acá, exit all. Se lo pongo a los dos, al de compras y al de ventas, porque es la misma. Y ahora tenemos control total, porque podemos decirle si queremos que cierre o no posiciones cuando hay un cambio de posición. Espero que este video les haya resultado útil. Como de costumbre, cualquier duda, pregunta o si no saben cómo hacer algo, me pueden contactar en el chat room. Las instrucciones para loguearse están en la descripción de este video. Muchas gracias a todos. Hasta luego.